entrada. Eric Fratini, corresponsal en Oriente Medio, autor de una veintena de ensayos publicados en 15 idiomas, joroba, y en 42 países, entre los que destacan Osama Bin Laden, la espada de Alá, Mafia S.A., 100 años de la Cosa Nostra, la Santa Alianza, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora murió Hitler en el búnker. El último libro que has escrito. Sí. No sé cómo hacéis los escritores que escribís tan rápido. Pues mira, yo tengo un sistema muy concreto, soy muy disciplinado. ¿Te levantas temprano, te pones a escribir? Sí, yo, pues por ejemplo, cuando estoy escribiendo un libro me levanto a las 4 de la mañana. ¿Sí? Y escribo de 4 a 1 de la tarde. A la 1 paro, descanso, como, veo la tele, me leo un cómic y luego desde 6 de la tarde hasta las 9 leo lo que he escrito la noche anterior, corrijo y entonces voy a dormir sobre las 10, 11 de la noche y a las 4 me vuelvo a levantar. Esa es mi disciplina. Pero claro, yo me dedico a esto, ¿sabes? No tengo ningún programa de radio, no tengo que hacer un programa de tele, solamente tengo que escribir un libro. Es bastante. Un éxito, ¿no? ¿Qué edición lleva ya? Está en 4ª edición, ya. Con temas de hoy. Se cumplen 70 años de esa guerra que acabó casi con nuestro planeta, y sigue habiendo todavía muchas cosas por descubrir, ¿verdad? Pues fíjate, yo cuando temas de hoy, que es Planeta, Editorial Planeta, me propone escribir el libro, ¿tú te acuerdas que yo, además tú me trajiste a tu programa con aquella novela El oro de Mefisto, ¿te acuerdas? Sí. En aquella novela la trama, se desarrolla, una de las tramas secundarias era la huida de Hitler de la Alemania ya cayendo. Novela, no tiene nada que ver. Era novela, era ficción, sí. Lo que pasa es que yo, para documentarla, pedí una serie de documentos un poco pues para hacerlo más o menos real, ¿no? Para que fuera más o menos real. Y recopilé bastantes documentos. Y aquello quedó, bueno, pues la documentación de aquella novela quedó metida en un cajón, en un archivador, y ahí se quedó. El Planeta sabía que yo tenía esa documentación, y en el año 2014, desde enero, febrero, empezó a decirme: Eri, ¿por qué no nos escribes un libro sobre Hitler, sobre lo que tú contabas en la novela, sobre la huida de Hitler? Y yo no quiero escribirlo. No, pero bueno, pero escríbelo, por favor, porque es muy interesante. No, le digo, no quiero escribir nada sobre Hitler, porque tenía mi porqué, ¿no? Tú vas a cualquier librería, tú lo sabes, Miguel, te vas a cualquier librería en Londres o en Nueva York y tienes, ¿me puede usted decir la sección sobre la Segunda Guerra Mundial? ¿Y sobre Hitler? Sí, esa sala. No, pero sobre Hitler, sí, esa sala. Cantidad está la novia de Hitler, las enfermedades de Hitler, los generales de Hitler, los tanques de Hitler, los calcetines de Hitler. Y entonces yo decía, es que no hay nada que contar sobre Hitler. No, es muy interesante las teorías con las documentaciones que tú... Total, que dije, mira, yo antes de responderos voy a pedir, a ver si puedo pedir más documentación que esté desclasificada. Total, que me puse en contacto pues con el Archivo de Seguridad Nacional de Washington, de la Universidad de Washington, con el FBI, con los rusos, con los británicos, y recibí aproximadamente unas 3.000 páginas de documentos en 5 volúmenes. ¿Inéditos o gran parte inéditos? Mucho ya se conocía, y otro, pues había mucha paja, muchas denuncias falsas de que habían visto a Hitler, pero luego había muchas cosas muy interesantes. Y los británicos me mandaron muy poco, porque todavía está clasificado, no lo entiendo por qué, pero temas de interrogatorios, principalmente altos jerarcas nazis, y me mandaron bastante también, y muy interesante los documentos. Y con eso al final, finalmente les dije, pues mira, venga, os voy a escribir el libro y a ver qué tal. Y ha salido este libro. Por si creéis que aún no se podía contar nada nuevo de Hitler, independientemente del color de calcetines que llevara, etcétera, etcétera, escuchar esta noche el programa y ya veréis cómo Eric nos asombra. Tras esa introducción vamos a contar parte de la historia. Escuchemos lo que nos cuenta nuestro invitado. Pues ahí vamos, Eric, comenzamos por donde quieras, o quizá con esa teoría de Umberto Eco, ¿no? Que te vino como anillo al dedo. Sí. ¿Qué contaba Umberto Eco? Sí, Umberto Eco en un libro, en un ensayo del año 2011, que se llamaba Confesiones de un joven escritor, el gran Umberto Eco, el autor del Nombre de la Rosa y tantos, El péndulo de Foucault, él daba una explicación muy curiosa, ¿no? Él decía que existen los datos enciclopédicos y las verdades enciclopédicas, ¿no? Él lo diferenciaba. El dato enciclopédico, él ponía como ejemplo la distancia de la Tierra al Sol.
Él decía, esa distancia no cambiará jamás, sigue siendo la misma. Pueden pasar siglos y seguirá siendo la misma distancia, ¿no? Pero dice, luego, por ejemplo, hay verdades enciclopédicas. Por ejemplo, la muerte de Hitler en el búnker. Entonces, claro, él decía, claro, eso es un dato que en el año 46 o en el año 47 podía ser un dato enciclopédico, una verdad, pero claro, esa verdad enciclopédica ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque con el paso de los años se han ido desclasificando documentos pues que te ponen más en duda, digamos, si realmente Hitler murió en el búnker. Y finalmente, Umberto Eco termina diciendo que realmente la función de los historiadores con las verdades enciclopédicas no es que yo te demuestre con mi libro de si Hitler huyó a Argentina, sino tu obligación como historiador es demostrarme que Hitler murió en el búnker. Y no hay ningún dato, ningún documento, ninguna declaración con respecto a que Hitler murió en el búnker. Qué curioso. Veremos luego cómo se desarrolla esta historia. ¿Cómo era esos últimos momentos? Hitler seguía teniendo mucho poder. En alguna parte de tu libro he leído, ¿cómo voy a estar preocupado por la guerra si me estáis diciendo que me tengo que ir o me tengo que marchar? Sí. Bueno, Hitler, ya desde Hitler, ya en los últimos días de abril, él supuestamente se suicida el 30 de abril. Incluso en eso no se ponen de acuerdo los historiadores. Unos dicen que es al mediodía, otros dicen que es por la noche en la madrugada. También dato curioso. Y Hitler ya está en las últimas. Él supuestamente, la historia que nos han contado, que ya te diré quién la ha contado, la historia es que Hitler ya se casa con Eva Braun esa misma madrugada. Él ya sabía que estaba perdida la guerra. Él ya sabía que está perdida la guerra, incluso que los rusos, los soviéticos están a punto de llegar el primer frente bielorruso, está a punto de entrar en la Cancillería, en la zona de Ciudadela, que era el nombre en código de la zona gubernamental de Berlín. Él se casa, contrae matrimonio con Eva Braun. Hay un dato curioso. Pregunta, ¿por qué se casa a última hora? Bueno, yo creo que por un homenaje a esa mujer que pudo haberse escapado, pudo haberse salvado, y no quiso. Tú sabes que ahí la historia cuenta es que ella entra en Berlín en los últimos días. Ella estaba en Berchtesgaden, en la residencia, en el Berghof, y a ella le dicen que puede huir, que no vaya a Berlín porque Berlín ya está a punto de cerrarse el cerco sobre Berlín. Y ella se niega, ella dice que quiere pasar sus últimos días con Adolf Hitler, ¿no? Entonces ella hace un vuelo a Berlín, entra en el búnker y ahí se queda. Y entonces yo creo que eso fue un homenaje finalmente de Hitler a Eva Braun para que dijese que era la señora de Hitler, ¿no? Entonces él contrae matrimonio. Inmediatamente él se despide y ella se despiden de todo el personal que hay en el búnker, se van a la oficina, al pequeño salón que había antes de la antesala al despacho de Hitler en el búnker. La historia que se cuenta es que se cierra la puerta, se oye un disparo, se deja unos minutos, entra Heinz Linge, que era uno de los guardaespaldas de Hitler, y descubren que Eva Braun ha mordido la ampolla, ha muerto por envenenamiento, no ha llegado a pegarse un tiro con una pequeña Browning, porque no ha llegado a pegarse el tiro porque el veneno es muy potente, y que Hitler sí que se ha pegado un tiro. Luego, si quieres, hablamos de las diferentes versiones. Sí. Unos dicen que en la boca, otros dicen que en la sien izquierda, otros dicen que en la sien derecha. Hay diferentes versiones, no se ponen de acuerdo ni siquiera en eso. Y la siguiente historia es que Heinz Linge envuelve el cadáver de Hitler en una alfombra. Martin Bormann, el famoso secretario de Hitler, coge en brazos a Eva Braun, las trasladan por los pasillos del búnker hasta la escalera principal que sale al jardín de la Cancillería. Bormann entrega el cadáver de Eva Braun a un miembro de las SS, porque era gordito él y no podía con el cuerpo de Eva Braun. Los arrojan en un cráter de una bomba, lo llenan de combustible. Hay diferentes versiones. Unos dicen que tiraron una granada, otros dicen que tiraron una cerilla, otros dicen que fue un proyectil que explotó y eso provocó un incendio. Y misteriosamente ese fuego en el aire, al aire, con unas corrientes de aire muy fuertes provocadas por los incendios de los edificios que hay alrededor de la Cancillería, que por supuesto misteriosamente no apagan el fuego, pero sí dice que el fuego se aviva, consigue reducir a cenizas los dos cuerpos de Hitler y Eva Braun. Qué curioso. Y ahí está la historia oficial.
retrocedamos un poco, esos son los datos oficiales. Qué curioso, ¿no? Que se queme todo el cuerpo. ¿Quiénes estaban en el búnker? ¿Hay alguien más que se suicida? No. ¿No? Burdorf, el comandante en jefe de la Wehrmacht, de la defensa, el comandante en jefe de la defensa de Berlín, dicen que se suicida. Magda Goebbels y Joseph Goebbels, se pegan un tiro. ¿Tenían los hijos allí ellos? A los hijos los matan. Los hijos los matan con un médico de las SS, les suministran una ampolla de cianuro a todos. Primero los duermen con un sedante, y cuando los están dormidos les meten la ampolla en la boca y se la hacen morder la ampolla, y matan a todos los hijos de Goebbels. Y luego inmediatamente Magda Goebbels y Joseph Goebbels se suicidan, ¿no? Porque no quieren una Alemania sin Hitler. Hay varios testigos, hay bastantes testigos de los últimos momentos de Hitler, esos últimos momentos en el búnker, que queda muy bien reflejado en la película El hundimiento, basado en el libro de Joachim Fest, y luego que principalmente esos minutos, que luego podemos hablar de cómo se ven los diferentes testigos esos últimos minutos, que son todos diferentes, son opiniones diferentes hasta del color del vestido de Eva Braun. O por ejemplo lo que yo te contaba, de que todo uno dice que se pegó el tiro en la boca, otro en la sien izquierda, otro en la sien derecha, otro dice que escuchó el disparo. 5 años después dice que él no escuchó el disparo porque estaba en otra zona del búnker, y en el año 70 Kemka, el famoso Erich Kemka, el chofer de Hitler, dice que finalmente él nunca escuchó el disparo porque él estaba en el jardín de la Cancillería recogiendo los bidones de combustible con lo que supuestamente iba a quemar los cadáveres. Entonces son todo historias muy extrañas, ¿no? Hitler estaba considerado como un jinete del apocalipsis. Sí, bueno, yo creo que sí, era el jinete rojo con la espada. ¿Se lo consideraba a sí mismo o...? No, yo creo que no. Yo creo que las potencias aliadas lo consideraban, y yo creo que, bueno, así ha aparecido como el gran representante, ¿no? El jinete, dicen que es el jinete rojo, ¿no? El caballo rojo de sangre, con ojos de sangre, que con su espada azotará y asolará el mundo, ¿no? Y yo creo que fue el gran representante de lo que simboliza el cuarto jinete del apocalipsis, ¿no? Yo creo que efectivamente fue el azote del mundo. 2:26, damos un pasito adelante. 1:26 en las Islas y 27 en las Islas Canarias. Adelantamos, hay una segunda parte para contaros más datos de este rompecabezas que esta noche queremos montar con Eric Frattini, para entender una parte de nuestra historia, porque imagínate que estuviera... Bueno, luego te pregunto lo de Los hijos del Brasil, una película que a mí me impactó muchísimo. Los niños del Brasil, pero dentro de un ratito. A ver cómo lo vamos organizando. Empezamos por los dobles de Hitler. Tuvo muchos dobles. Hay una operación, tú lo llamas en tu libro, ¿cómo es? Doppelganger. Doppelganger es una expresión alemana para describir a los dobles. Doppelganger. Y hay un documento muy interesante que yo publico en el libro. Es un documento además viene sellado como alto secreto, es del batallón de inteligencia 683. Este batallón se dedicaba a interrogar a los prisioneros de alto nivel del Partido Nacional Socialista, del nazismo, ¿no? E iban destinados, o sea, cuando detectaban el ejército de Montgomery, el séptimo ejército de Montgomery, detectaba un alto cargo del partido, o de las SS o de la Gestapo, lo enviaban al batallón 683. Y el informe es muy curioso, el informe que yo publico, porque el informe es un interrogatorio en total a 14 personas, es el informe, 14 personas que son descritas como dobles de Hitler. 14, hasta 14 personas interrogaron. Y curiosamente todos ellos trabajaban en la Cancillería, en diferentes puestos en la Cancillería. Y entonces yo publico parte del informe, publico la cabecera porque el informe es bastante largo, y bueno, y aparece, por ejemplo, en el número 136, pues hablan de un funcionario que trabaja en la Cancillería en Berlín, en el departamento postal de la Cancillería, y que es uno de los dobles de Hitler. Otro doble de Hitler es un tal Brillmeyer, que dicen que trabaja en el departamento del garaje, en el aparcamiento de coches oficiales de la Cancillería, y que describen también como otro doble de Hitler. Y entonces es muy curioso porque, claro, eso te demuestra de que Hitler realmente que no era una leyenda, sino que es que los propios británicos habían interrogado a muchísimos dobles de Hitler. Hasta 14, dice el informe. Hay una fotografía en tu libro también que he visto que había uno muerto. Gustav Weber, sí. Gustav Weber es un tipo, es curiosísimo. Ya lo había descubierto yo en la novela, incluso hablo de él en mi novela El oro de Mefisto.
Y aquí hablo realmente porque he leído el informe sobre Gustav Weber. Gustav Weber tiene una novela, es un personaje de novela alucinante. Este tío, fíjate, este tío era un tío de las SA, de las camisas pardas, ¿no? Era un borracho perdido, y el tío se mete un día en una cervecería de Múnich y comienza a imitar a Hitler, porque el tío se divertía así cuando se emborrachaba, porque era igual que Hitler. Y se emborrachaba, entonces imitaba a Hitler y hacía los pasos del paso de la oca. Con tan mala suerte que un día en la cervecería hay miembros de la Gestapo y lo detienen por violar la figura del Führer, ¿no? Y este tipo es trasladado a la comisaría central de la Gestapo y de las SS en Múnich, en el centro de Múnich, que actualmente, la gente que viaja en Múnich, es el cuartel general de la policía actualmente, la policía alemana. Bueno, este tío es trasladado ahí y el jefe de la policía de Múnich informa al jefe de la Gestapo, a Heinrich Müller, que han detenido un tipo que es exactamente igual que Hitler. Y entonces Gestapo Müller, que era como le llaman, pide que lo trasladen a Berlín. En Berlín lo trasladan al cuartel general de la Gestapo, en Prinz Albrecht, y efectivamente este tío es exactamente igual. Y entonces le dicen que van a utilizarlo como doble de Hitler, pero hay una cosa curiosa. Hitler parece ser que nunca utilizó los dobles para cosas importantes. Los utilizaba y ni siquiera para despistar, fíjate, ni siquiera para despistar de posibles atentados, sino los utilizaba principalmente porque a él no le gustaba ir a actos como cortar, inaugurar edificios o botar barcos, y entonces dicen que para eso él utilizaba los dobles realmente, o sea que ni siquiera para los temas, porque él cuando ya él ve que hay muchos atentados después de la famosa Operación Valquiria, él ni siquiera utiliza los dobles porque él ni siquiera sale ya afuera, él ya está encerrado. Él está encerrado en instalaciones militares, en la Cancillería, luego en el búnker en Berlín, y él ya no sale porque tiene miedo también de que puedan atentar contra él, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que era una de las grandes leyendas, que era el de los dobles de Hitler, en el informe que yo publico en el libro se demuestra que realmente existieron y que realmente Hitler utilizó al menos 14. ¿Y este personaje murió de un... Gustav Weber, mira, Gustav Weber es un caso curioso porque Gustav Weber, el primer regimiento que entra en la Cancillería, que asalta la Cancillería, es el primer frente bielorruso. Y cuando van a entrar en el interior, Zhukov ordena que se detengan porque va a entrar la primera unidad del Smersh, del contraespionaje militar, que son los que tienen autorización de Stalin para entrar los primeros en la Cancillería, en el búnker, y son los primeros que entran. Entonces descubren el cuerpo de Weber con un disparo en el cráneo, en el centro, en la frente, y todos dicen que es Hitler. Y curiosamente hay un informe, que yo lo he leído, es un informe, está en ruso, me lo han traducido, que dicen que no puede ser Hitler. ¿Por qué? Porque le han sacado los zapatos y tiene agujeros en los calcetines. Y Hitler era famoso porque era impecable como vestía. O sea, era un hombre muy pulcro al vestir. Y con esa prueba... Y claro, con Hitler jamás hubiera llevado los calcetines rotos. Jamás. 2:35, 1:35 las Islas Canarias esta noche, tratando de averiguar si murió Hitler en el búnker, como nos han contado. En el anterior módulo hablábamos de un hueso que se había encontrado en la mandíbula, sí, que no correspondía con el de Eva Braun, dicen, ni con el de Hitler, ni con los rusos, ¿no? Cuéntame esa historia. Bueno, es que la historia de los cadáveres tiene una... Joder, también tiene otro libro novela solamente de la historia de cómo descubren los cadáveres. Los cadáveres... tú sabes, bueno, la guerra termina entre el día 1, ya los soviéticos han ocupado ya todo Berlín, han acabado están en la Cancillería, y descubren los cadáveres carbonizados de Goebbels y su mujer, y Magda Goebbels, y los reconocen porque también no, están semicarbonizados. Son muy famosas las fotografías del cadáver semicarbonizado de Goebbels, como así, como encogido de dolor. Y se reconocen los cadáveres porque Magda Goebbels lleva en el ojal, lleva el escudo del partido con diamantes que le regaló Hitler. Entonces por eso reconocen el cadáver de Magda Goebbels, ¿no? Y es muy curioso porque los soviéticos no encuentran el cadáver de Hitler ni de Eva Braun, no lo encuentran. Entonces ellos se van y recogen los cadáveres de Magda Goebbels y de Goebbels y se los llevan a un cuartel de la infantería soviética, ¿no? Entonces hay un oficial de la Marina alemana que han detenido, que era el enlace entre la Marina alemana y la Cancillería, y lo han detenido los soviéticos, que les dice que él sabe que Hitler y Eva Braun murieron en el búnker y los quemaron.
Entonces los soviéticos vuelven otra vez al jardín de la Cancillería. Esto ya es el 6 de mayo, que ya ha terminado la guerra absolutamente, y vuelven a la Cancillería. Y un soldado soviético dice que ha encontrado un cadáver con los pies por fuera, con los calcetines y los zapatos, y lo sacan de un cráter, pero de un cráter de una bomba que no ha explosionado. Entonces el oficial al cargo, Litvenko, Boris Vitlenko, le dice que salga de ahí, y entonces recogen los cadáveres, que son huesos que dicen que pertenecen posiblemente a Hitler y a Eva Braun. Los meten en una caja de munición y se los llevan a un depósito, con el de Goebbels y el de la Magda Goebbels. Y hacen la prueba de esa mandíbula y descubren Hay unas cosas misteriosísimas, porque el cuerpo, la cabeza, está separada supuestamente del cuerpo principal, ¿no? Entonces lo que descubren es un trozo de cráneo con un orificio de bala, que supuestamente, por las historias que ya han relatado algunos testigos, dicen que es el de Hitler, porque tiene un orificio de bala. Y le encuentran la mandíbula inferior izquierda de Hitler. Y eso pasa a diferentes partes porque lo analizan diferentes médicos forenses del ejército soviético. Claro, hay que pensar que esto es el año 45. La única forma de reconocimiento de un cuerpo, la única forma que había era a través de la dentadura. Entonces, ¿qué hacen? Los británicos encuentran las placas dentales que le ha hecho el dentista de la Cancillería a Hitler y a Eva Braun. Pero no quieren compartirla con los soviéticos, porque dicen que les pasen a ellos la dentadura. Y los soviéticos dicen que no, que les pasen ellos las placas. Esas piezas acaban en un depósito del KGB, finalmente. Yo he visto las dos piezas, porque cuando estuve en Moscú en el año 98 estaban expuestas en una vitrina en el Museo de la Gran Guerra Patria en Moscú, en el centro de Moscú. Que el museo es impresionante, es espectacular. Está incluso expuesta el águila de la puerta principal de la Cancillería. Está expuesta ahí en Moscú, ¿no? Y entonces, bueno, así queda la historia. Esa era la gran prueba que tienen los soviéticos de que Hitler y Eva Braun se murieron en Berlín. En el año 2009 hay un médico forense americano de la Universidad de Connecticut, un antropólogo forense que se llama Nick Belantoni, al que se le da acceso a esas piezas, pero se les da acceso solamente durante media hora. Nick Belantoni coge muestras de los dos trozos de hueso, del cráneo y de la mandíbula inferior izquierda. Se llevan a Estados Unidos y en Estados Unidos se le hace la prueba de ADN y se descubre que pertenecen a una mujer de 40 años. Es decir, que ni siquiera podría pertenecer a Eva Braun. Eva Braun muere con 33. Lo vamos a decir después, seguramente, ese dato. En ese momento, algunos de los grandes dirigentes del mundo empiezan a decir que Hitler no está muerto, ¿no? Aquí en tu libro dices, no hemos sido capaces de descubrir una pequeña evidencia tangible de la muerte de Hitler, decía Eisenhower, ¿no? Sí. Y algunos otros también, Churchill, ¿no? Así es, sí. Por ejemplo, Stalin dice, Joseph Stalin, el primero que alerta del tema de los aliados es en la conferencia de Potsdam, cuando Stalin dice, yo pienso que Hitler está vivo y es muy probable que se encuentre en España o en Argentina. Por ejemplo, Georgy Zhukov, el conquistador de Berlín, llega a decir, no hemos encontrado ningún cadáver que pueda ser el de Zhukov, el de Hitler. O por ejemplo, Walter Bedell Smith, que era el jefe de campo, uno de los ayudantes de campo más importantes, un general ayudante de campo de Eisenhower, dice, ningún ser humano puede decir de forma concluyente que Hitler esté muerto. Entonces, ¿qué pasa? Esa declaración que hace Stalin en Potsdam pone en alerta a los aliados, a los americanos y a los británicos. Y ahí es cuando comienza realmente la gran conspiración de silencio que se crea con la muerte de Hitler. Aguanta, lo vamos a contar un poquito aquí, luego sigues tú, ¿vale? Genial. 2:41, 1:41 en las Islas Canarias, una tercera parte de este rompecabezas que estamos montando. Esta noche, en Espacio en Blanco. Se descubrió que los moai que hay en el exterior de la cantera, que son un tipo de moai muy especial, están terminados, pero no están pensados para poner en pie encima de un aju, como es el moai al que estamos habituados. Tienen una pequeña forma troncocónica, parece que están pensados para clavarse en el suelo. Los moai más grandes de la isla, y nadie habla de ello, parece que nadie se ha dado cuenta, son precisamente esos. La historia de la muerte de Hitler fue creada por un agente del MI5 a petición de Churchill,
que estaba recibiendo muchas críticas por no haber detenido a Hitler. Los temores del gobierno británico al resurgimiento del partido nazi hicieron que se tomara por buena una versión que, según las pruebas, tiene muchas contradicciones. Las informaciones extraoficiales indican que el canciller habría escapado junto con su amante a una ciudad de Dinamarca y allí habrían embarcado en un submarino de la flota alemana que les habría llevado hacia el sur de Argentina. Así lo acreditan algunos informes que hablan de que Eva Braun fue enterrada en 1964. Un informe del FBI de 1964 anuncia al director de la organización que han detectado a Eva Braun en este país latinoamericano y que su cuerpo había sido enterrado porque había fallecido. Conozcamos algo más del destino de Hitler y su amante. Vamos a eso que contamos. Ahí empieza la conspiración, sí, ¿no? Sí. Conspiración de silencio. Sí, en la conferencia de Potsdam. Principalmente porque la opinión pública británica en ese momento le está exigiendo a Churchill que muestren la cabeza de Hitler, ¿no? Que son la opinión pública británica era en ese momento la más combativa con sus líderes políticos. No, a Estados Unidos no le preocupaba tanto eso. Además, Estados Unidos está metida en plena guerra todavía en el Pacífico en ese momento, ¿no? Entonces, lo que hace Churchill es localizan a un tipo bastante oscuro, que es Hugh Trevor Roper, un historiador, que luego te contaré la metedura de pata que hizo en el año 80. Nosotros no habíamos nacido, tú y yo. No. Este tipo lo mandan a Berlín, ¿no? Lo mandan al Berlín ya en ruinas, ocupado por los soviéticos y por las potencias aliadas, en el año 46, un año después del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces, este hombre empieza a crear la historia, pues bueno, la historia oficial que todos conocemos y que hemos estudiado en los libros de historia, lo que hemos estado hablando al principio. Hitler se pega el tiro, se la inventa él. Sí. O la saca él de por ahí de... No, él empieza a sacarla. Entonces él dice que ha entrevistado él en el informe, él dice que ha entrevistado a 20 testigos directos de la Cancillería, que estaban en la Cancillería en los últimos minutos de Hitler, ¿no? De repente, misteriosamente, estos testigos dicen que ellos no conocen al tal Hugh Trevor Roper, que nunca han hablado con él. Entonces Hugh Trevor Roper, cuando se ve presionado por la prensa británica, él da un paso para atrás y dice, bueno, vamos a ver, yo no los he interrogado, porque yo no he hablado con ellos, yo lo que he hecho ha sido coger las declaraciones de ellos a la inteligencia militar estadounidense y soviético, que cuando los han detenido, les han tomado declaración, y yo he cogido esas declaraciones. Dice, bueno, te pasamos pulpo como animal de compañía. Lo siguiente que él dice es que no, yo he hecho una gran labor de documentación cuando entré en el búnker. Y entonces los soviéticos dicen, ¿pero cuándo ha entrado este señor en el búnker? En septiembre del 46. ¿Cómo puede ser? Si nosotros en julio del 46 hemos volado el búnker y está bajo el agua. Este señor no puede haber entrado en el búnker. Entonces nuevamente la prensa empieza a acusar a Hugh Trevor Roper de haber mentido también en eso. Entonces él dice, bueno, no, es que yo no entré en el búnker, yo accedí a los planos originales capturados por los británicos en la Cancillería de Berlín. Y entonces yo, en base a los planos del búnker, yo he montado la historia. Luego él dice, no, bueno, es que mi principal fuente de información fue Erich Kempka. Erich Kempka, el famoso chofer de Hitler desde el año 29 hasta los últimos días, que estaba en la Cancillería, ¿no? Entonces Kempka, la primera declaración que hace Kempka, y así está en el libro que escribe luego Hugh Trevor Roper, Kempka le dice que él estaba en la misma puerta del despacho de Hitler cuando escuchó el disparo. Eso dice en el año 46. Luego, en el año 51, cuando ya los soviéticos lo ponen en libertad, lo liberan a Kempka, porque estuvo metido en un gulag soviético y lo ponen en libertad, Kempka declara que, bueno, que él realmente no escuchó el disparo, porque él estaba en una zona del búnker, en la zona de comunicaciones, y que desde ahí, debido al grosor del muro, no se escuchó el disparo. Él no lo llegó a escuchar. Vale, entonces ya, claro, difiere mucho de la versión de que él estaba en la puerta. Y finalmente, en el año 70, lo entrevista la revista Stern, el semanario Stern, a Kempka, y Kempka dice que, bueno, que es que él realmente no estaba en el búnker, que él estaba en el jardín de la Cancillería haciéndose cargo de los tanques de combustible donde supuestamente iban a quemar a Hitler. Cúmulo de... Sí, entonces todo al final, luego, por ejemplo,
claro, el que consigue reunir al mayor número de testigos directos es Michael Musmano. Michael Musmano fue uno de los jueces del tribunal de Nuremberg, ¿no? Y Musmano tomó declaración a muchos de ellos, pero declaración directa. Hace poco, hace unas semanas, se han descubierto que Musmano incluso había grabado, había filmado las declaraciones, y han salido hace pocas semanas en un documental que realmente es un documental histórico, pero ya no tanto por lo que revela, sino por lo que te muestra de los testigos hablando en una cámara, ¿no? Entonces, bueno, muchos de estos, por ejemplo, Heinz Linge, el edecán de Hitler, uno de los ayudantes de cámara de Hitler de las SS, Linge dice que él sí que estaba en la puerta, pero que no escuchó el disparo. Ya. Entonces, al final descubres que, caray, entonces, ¿cómo ha hecho la historia este colega Hugh Trevor Roper? Porque realmente luego, además, a mí hay una cosa que me ha sorprendido mucho. Para este libro he leído muchas biografías de Hitler. Te estoy hablando de grandes historiadores. Anthony Beevor, te estoy hablando de Joachim Fest, te estoy hablando de Hugh Thomas, te estoy hablando de gente como David Solar aquí en España, y te das cuenta que todos se han ido autoplagiando unos a otros contando la misma historia. Y entonces, claro, nadie ha aportado absolutamente nada nuevo a los últimos días de Hitler, sino que se han ido copiando unos a otros. Incluso, no te voy a decir quién, un historiador británico, que en uno de los párrafos yo dije, caray, yo juraría que este párrafo lo he leído antes en otro libro. Literalmente, incluso. Y se han autoplagiado. Entonces, claro, yo lo que critico en mi libro es realmente la labor del historiador. ¿Dónde están los historiadores realmente con estos temas? Es decir, los historiadores lo que tenían que haber hecho era haber investigado los documentos, porque es decir, yo no he tenido acceso a estas 3.000 páginas porque yo sea amigo del director del FBI. Es decir, cualquier persona que los pida se los van a mandar. Tú tienes tus contactos. Pero también te digo, o sea, que es que los historiadores podían haber investigado estos documentos y no lo han hecho. Han preferido contar. Esto es como, yo siempre lo explico, déjame que te lo cuente rápidamente. Esto es como si tú me dices mañana, Eric, escríbeme una biografía de Julio César. Y yo te digo, vale, genial. Yo me voy, imagínate, a la Casa del Libro o a cualquier gran librería de España. Entonces me compro las campañas militares de César, las mujeres del César, las enfermedades de Julio César. Y entonces, ¿yo qué hago? Abro todas esas grandes biografías y escribo mi biografía. Puede estar mejor, peor escrita, más divertida, más ligera, más dura, pero a la larga tú dices al final, tú como experto en Julio César dices, bueno, ¿y qué ha aportado Frattini? Pues no ha aportado nada, porque lo único que ha hecho ha sido coger información de todos los historiadores que han escrito sobre Julio César. Y eso es lo que ha pasado realmente con los últimos días de Hitler. Nadie ha aportado absolutamente nada, ni siquiera David Solar, al que respeto mucho. ¿En qué se equivocó? ¿Dónde metió la pata? Hugh Trevor Roper es el historiador famoso que en el año 80, en 1980... Tú te acuerdas que hubo una estafa gigantesca en toda la prensa mundial de unos tipos que habían falsificado los diarios de Hitler. Aquí en España se la colaron a la revista Tiempo, que los publicó maravillosamente como la gran exclusiva mundial, pues habían descubierto los diarios secretos de Hitler en un sótano de una casa de Austria. Sí. Y bueno, entonces esos diarios, para certificar su origen y que son originales, se les envían a Hugh Trevor Roper, que es el gran especialista en Hitler. Y Hugh Trevor Roper los lee y dice que son magníficos, que es una gran pieza histórica y que son originales. Efectivamente, eran falsos. Entonces, tú dices, bueno, pero si ese tío ha reconocido un documento tan importante como ha reconocido que son verdaderos cuando no son verdaderos, eran falsos, y de Hitler, y este es el gran especialista, ¿por qué no se pudo haber equivocado cuando creó la historia oficial? ¿Sabes? Entonces, bueno, que dejó mucho que desear, y yo creo que aquello le dejó trastocado realmente como historiador. Una historia oficial creado a petición de Churchill por un agente del MI5. ¿Qué pasó o qué pudo haber pasado? Hay teorías de que se escapó en un submarino, vino a España, a Sudamérica. Bueno, mira, antes de todo hay un documento interesantísimo que yo publico en el libro, me lo ha facilitado el Bundesarchiv, el archivo del gobierno alemán. Es muy divertido el documento, por eso lo publico. Es un documento, una autorización de viaje firmado por Heinrich Müller, el jefe de la Gestapo, para un vuelo el 20 de abril de 1945, es decir, 10 días antes supuestamente del suicidio de Hitler. Es una autorización de viaje desde una ciudad de Austria a Barcelona, el documento. Y en el número 1 de los viajeros aparece Hitler. ¿Sí? Sí, el Führer. Y en el puesto creo que 12 aparece Eva Braun y en el puesto 13 Constance Mansiarli, la cocinera privada de Hitler.
en el vuelo. Es un documento muy curioso. Yeah. Luego, ruta. Tú me preguntas qué ruta posiblemente, si fue posible la huida. Mira, te voy a decir las conexiones que pudo haber existido. Hay una declaración que le hacen a Hannah Reitz. Hannah Reitz es la aviadora favorita de Hitler, es detenida por los americanos. Y Hannah Reitz dice en el interrogatorio que le hacen, al final del interrogatorio, ella dice que supuestamente, posiblemente, ella pudo llevar a Hitler y a Eva Braun desde Berlín a la ciudad de Magdeburgo, una ciudad que está al oeste de Berlín. Vale. Luego hay una declaración de un Peter Ernest Baumgart, un capitán de la Luftwaffe que está siendo juzgado por crímenes de guerra en Varsovia, y él dice en la declaración ante el tribunal que él llevó en un avión, en un Junker, desde la ciudad de Magdeburgo a la ciudad de Tonder, en Dinamarca, a Hitler y a Eva Braun. Yo publico la declaración de él. Luego hay una declaración de un capitán, el capitán Angelotti Mannenhem, de las SS, también publicó la declaración ante la inteligencia americana, donde él dice que él, estando herido, tirado en una camilla, en una ciudad danesa llamada Tonder, él vio cómo bajaba del avión Hitler y Eva Braun, se acercaron, estrechó la mano a los diferentes heridos, incluido a él, se subió en el avión y desapareció. Supuestamente, ese vuelo en el que supuestamente desapareció Hitler y Eva Braun, todo es supuestamente, Yeah. dicen que aterrizó en el puerto de Kristiansand, en Noruega, ¿vale? Luego hay la historia de los dos submarinos, el U-530 y el U-977, que desaparecen después de la Segunda Guerra Mundial. Desaparecen y los británicos dicen que han sido hundidos en combate. Pero misteriosamente uno aparece en julio y otro aparece en septiembre en Argentina, y se rinden a los argentinos. Y yo publico los documentos de la Marina Argentina de la época en mi libro, donde son declaraciones de altos oficiales de la Marina Argentina al Ministerio de la Marina, donde dicen que han detectado un submarino alemán desembarcando gente en el sur de Patagonia. Gente que entre la que podía estar Hitler. Sí. Luego publicó la declaración, el interrogatorio a Otto Wermuth. Otto Wermuth es el comandante del U-530 y Otto Wermuth dice que él llevó a Hitler y a Eva Braun a Patagonia. Qué curioso. ¿Te imaginas que hubiera seguido viviendo gordito, como en algún sitio dice, ya sin bigote, más calvito, y que lo de los... hay fotografías del FBI manipuladas, son fotografías manipuladas de cómo cambiando la fisonomía de Hitler, y la verdad es que es impresionante. Es más, yo te digo que si nos lo hubiéramos encontrado tú y yo en una costa en Argentina, en Puerto Madryn, vamos, no lo reconocemos ni en broma. Seguro. Eric Fratini, como siempre, un placer. Murió Hitler en el búnker, han quedado montones de datos y de detalles que tú has conseguido. Forma de contacto. Si quieren seguirte, insultarte, decir, no, yo voy a seguir... en Twitter, me tienen en Twitter, que soy muy polémico, y luego me tienen en Facebook para cualquier pregunta que me quieran hacer. Y además cuenta de Eric Fratini. De vez en cuando se queda aquí con nosotros y escribe, sí. Gracias. ¿El próximo proyecto? Me decías que ya... Pues próximo proyecto, tengo un libro ya entregado a Planeta, que lo publicarán el año que viene, se llama La CIA en el Vaticano, que es toda la historia de las relaciones de la CIA con el Vaticano desde Pío XII hasta Francisco, con 62 documentos secretos. Ajá. Y ese ya va a ser mi último libro porque me retiro del mundanal ruido. Yo no me lo creo, pero bueno. Yo sí que me lo creo. Bueno. Te seguiré viendo en el Espacio Melán, que será un placer. Gracias. Tú sabes que vendré siempre que me llames. Muchas gracias.